Persiguiendo al Jade, capítulo 160. Fan Chanyu había sido la terquedad de Zichen, pero no sabía mucho sobre Wei Yan. Todo lo que sabía sobre el poderoso canciller eran rumores y su único encuentro había sido la noche del golpe de estado. No tenía forma de saber si el tío y el sobrino se parecían. Sin embargo, su primera impresión de Wei Yan coincidía a la perfección con los rumores que circulaban sobre él. Frío, despiadado y dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. A diferencia del gran tutor Li, quien a primera vista poseía un carácter sereno, el noble erudito confuciano, como un pino que se yergue contra un cielo despejado, Wei Yan era un hombre tan frío y duro como el filo de una espada o una roca sólida, aparentemente sin ni una sola debilidad. Fan Chanyu se sentó erguida sobre la estera de bambú, dudando antes de hablar. ¿Puedo preguntarle, padre adoptivo, si hubo algo entre Wei Yan y Chu Fei en aquel entonces? Tao Tai-fu levantó los párpados y volvió a examinar a Fan Chanyu. ¿Por qué preguntas? Fan Chanyu relató la confesión de la sirvienta del Palacio Frío y las acusaciones de Kimin. Tao Tai-fu dejó su taza de té y acarició el borde con su mano arrugada. Un atismo de vicisitudes del tiempo apareció en sus ojos. No estaba en la capital entonces, así que no recuerdo bien lo que pasó en el palacio, pero tratando de esa chica de la familia aquí, por muy cruel que sea Wei Yan, dudo que pueda haber hecho algo como incendiar el palacio Qinghe. Al ver la confusión en el rostro de Fan Chanyu, explicó: Chu Fei era la hija de la familia Qi. Ella y la madre de ese mocoso eran buenas amigas cuando eran jóvenes. En aquel entonces la familia Xie no había alcanzado su gloria actual. Quien sostenía todo el gran yin era el viejo general Qi. Tanto que Wei Yan como Lin Chan se entrenaron bajo el mando del general Qi. Más tarde, tras el fallecimiento del viejo general Qi, Lin Chan ocupó la mitad del cielo del noroeste, mientras Wei Yan abandonó el ejército para dedicarse a la administración pública. La hija de la familia Qi entró en el palacio por esas fechas. Fan Chanyu frunció ligeramente el ceño. Según Tao Tai-fu, Wei Yan y Chu Fei debían conocerse desde pequeños y sus familias parecían tener una buena relación. Con esta conexión resultaba al menos lógico que Wei Yan, que más tarde masacraría el palacio imperial, quemara vivo a Chu Fei. Calculó mentalmente la edad de Chu Fei y Chu Fei debería ser de la misma generación que sus padres, y el príncipe heredero de Yengle también pertenecía a esa generación. Según ese cálculo, ¿no tendría el emperador suficiente edad para ser el padre de Chu Fei? Aunque se sabía que algunos caballeros mayores y adinerados aún tomaban varias concubinas jóvenes y hermosas, Fan Chanyu no pudo evitar fruncir el ceño al darse cuenta de ello. Si Wei Yan estaba interesado en Chu Fei, ¿por qué no le pidió matrimonio antes de que entrara al palacio? Tao Tai-fu dejó escapar un largo suspiro. ¿Sabes quién era la madre biológica del príncipe heredero de Yengle? Fan Chanyu negó con la cabeza. Tao Tai-fu dijo: la emperatriz viuda Xian Sougusi del clan Qi era la hermana menor del viejo general Qi y la tía paterna de Chu Fei. Fan Chanyu se quedó atónita por un momento. Eso significa que Chu Fei y el príncipe heredero de Yengle eran primos. Aunque no era un inaudito en las dinastías pasadas que una tía y una sobrina sirvieran al mismo hombre, dada la existencia del príncipe heredero de Yengle y del viejo general Qi, ella pensó que la emperatriz Qi, cuyo hijo ya había sido nombrado príncipe heredero, no habría necesitado atraer a su propia sobrina al palacio para ayudar a asegurarse el favor del emperador. Sus pensamientos debían reflejarse en su rostro, pues Tao Tai-fu continuó: la corte imperial es ahora un lodazal, pero no estaba mucho más limpia en aquel entonces. Las enfermedades crónicas de esta dinastía se han acumulado de generación en generación. Se eliminan las viejas,
pero al cabo de unos años aparecen otras nuevas. Nunca llega el momento en que se pueda limpiar por completo. Tao Tai Fu suspiró suavemente de nuevo y aparentemente conmovido, ya que ha rastreado las cosas hasta la sirvienta del palacio de Jia Yufei. También debería saber cuánto favor recibió Jia Yufei en aquel entonces. Prácticamente la mitad de los funcionarios civiles y militares de la corte se apellidaban Jia. En aquellos primeros años, con el viejo general Qi como pilar del Estado, el presidente heredero podía sentarse con seguridad en el Palacio Oriental sin importar cuán favorecido fuera el 16º príncipe. Una vez que el viejo general Qi se fue, la emperatriz perdió su apoyo y el camino del príncipe heredero se volvió difícil. El pueblo maldijo a la consorte por embrujar al emperador y a sus parientes maternos por inmiscuirse en la política. Tras la muerte del viejo general Qi, la emperatriz también quedó postrada en cama por una enfermedad, temiendo que, si ella también fallecía, el príncipe heredero quedara sin apoyo en el palacio. Usó el pretexto de necesitar a alguien que cuidara para traer a la joven de la familia Qi al palacio. Yo había conocido a esa joven. Era brillante e inteligente desde niña, culta y poseía una belleza deslumbrante. Cuidó de la emperatriz durante un año, y un año después la emperatriz Qi falleció. Poco después de que la joven regresara a su casa, fue seleccionada para entrar al palacio con las demás jóvenes y se le otorgó el título de Fei. Al oír esto, Fan Chanyu solo pudo guardar silencio. El motivo de la entrada de Xu Fei en el palacio era mucho más grave de lo que ella había imaginado. Las luchas entre los príncipes por el trono fueron sangrientas y mortales. Si el príncipe heredero de Yengle fracasaba, el destino de la rama de la familia Qi era incierto. Con toda la familia sobre sus hombros, ¿qué otra opción le quedaba a Xu Fei? Un pensamiento cruzó por su mente. Fan Chanyu levantó la vista de repente. Mi padre adoptivo, Wei Yan, y el general Xie recibieron el apoyo del viejo general Qi en el ejército, y que ambos respaldaron posteriormente al príncipe heredero de Yengle. En el palacio, Xu Fei también ayudaba al príncipe heredero de Yengle a lidiar con Jia, Ku Fei y su hijo. Viéndolo así, la muerte de Xu Fei y del supuesto romance de ella que se le atribuyó a Wei Yan son muy sospechosos. Tao Tai Fu asintió. Si todo esto fue obra de la familia Jia, entonces cuando Wei Yan tomó el poder absoluto, su matanza de todos los funcionarios de la corte apellidado Jia no solo fue para purgar la corte. Suspiró suavemente cuando ese mocoso insistió en que Wei Yan era el cerebro detrás de la masacre de Jinzhou. Pensé que podría haber alguna historia oculta. Por eso vine personalmente a la capital a buscar a Wei Yan. Ese hombre ahora tiene un corazón de piedra, pero en aquel entonces él y Lin Chan eran hermanos que confiaban sus vidas el uno en el otro en el campo de batalla. De lo contrario, no habría prometido a su propia hermana, a quien adoraba como la niña de sus ojos, con Lin Chan. Al oír esto, Fan Chanyu recordó lo que Xie Zichen le había dicho cuando fue a buscarlo al cementerio de la familia Xie, que Wei Yan solía llevarlo a rendirle homenaje solo cada año, sin permitir que ningún sirviente lo acompañara. Por un instante su corazón se llenó de una maraña de emociones complejas. Ella preguntó, ¿escuchaste algún rumor después de lo que sucedió en el palacio? Un rastro de amargura tiñó la suave y plácida sonrisa de Tao Tai Fu. Hija mía, ¿sabes cuánto tiempo estuvo sumida en el caos la tierra del Gran Jin tras la caída de Jinzhou? La marcha de los turcos del norte hacia el sur, el heredero al trono murió, los generales perecieron y el emperador se derrumbó. Esos bárbaros pretendían aprovechar la oportunidad para atacar directamente la capital. Las verdes colinas sepultaron huesos, los ríos bebieron sangre, y 9 de cada 10 hogares de la región quedaron vacíos. Las líneas del frente
que resistían el avance de los turcos del norte eran trágicas. Con la supervivencia misma de nuestro país en juego, la muerte de unas pocas consortes en el palacio no era más que unas motos de polvos arrastradas por las aguas sangrientas de este mundo caótico. Mi propio hijo e hija murieron tras el caos de la guerra. Solo gracias a Kim Jong-un recogió sus cuerpos pudieron tener un ataúd sencillo y una tumba. Un sabor amargo le llenó la garganta a Fan Chanyu y bajó la cabeza avergonzada. Lo siento, padre adoptivo, yo... Tao Taifu agitó la mano y solo dijo, todo eso es cosa del pasado. Tras la caída de Jinzhou, el Gran Jin y los turcos del norte lucharon intermitentemente durante otros 3 años. El tesoro nacional estaba vacío, la gente fue desplazada por las llamas de la guerra, la tierra de cultivos fueron abandonadas, ni siquiera pudimos recaudar raciones militares de la población. Si la lucha hubiera continuado, Gran Jin se habría derrumbado por sí sola antes de que las tribus extranjeras llegaran a la capital. Fue en ese momento cuando Wei Yan se puso de pie por su cuenta. Impulsó el tratado para ceder 12 comandancias de Liadong a cambio de 20 años de paz para el Gran Jin. En aquel momento le dije que los libros de historia del futuro sin duda sería maldecido y su columna vertebral sería señalada por aquel acto. Él respondió que un canciller de un reino caído también sería escupido por generaciones venideras. Dado que de todos modos sería maldecido, bien podría aprovechar el hecho de que los bárbaros más allá del paso también habían agotado sus recursos tras años de lucha y apostar por un futuro con esos 20 años ganados al ceder la tierra. Fan Chanyu era general y había pasado mucho tiempo viviendo en condiciones precarias en campamentos militares. Gracias a la explicación de Tao Taifu, pudo comprender la situación de aquel momento. Tras la caída de Jinzhou, Gran Jin, como un 100 pies que muere pero nunca cae, logró resistir a los turcos del norte durante otros 3 años. Durante esos 3 años, innumerables almas, leales como los general Xie y Tao Taifu debieron permanecer en primera línea para resistir tanto tiempo, pero los turcos del norte ya no podían sostener la guerra y no sabían cuánto tiempo más podría resistir el Gran Jin, por lo que aceptaron la propuesta de Wei Yan de ceder las 12 comandancias de Liadong y cesar las hostilidades durante 20 años para recuperarse. Quizás los turcos del norte nunca imaginaron que menos de 20 años Jinzhou sería reconquistado por el descendiente de Xie que había muerto en batalla allí y que las 12 comandantes de Liadong también serían recuperadas. Al relacionar esto con la dureza de Wei Yan hacia Xi Chen y su petición de que Tao Taifu fuera su maestro, Fan Chanyu sintió cada vez que entendía menos a Wei Yan. No podía discernir si sus acciones tenían como objetivo salvar al Gran Jin o simplemente proteger su propio poder. Pero en efecto él le había atribuido un crimen eternamente infame a su abuelo materno y había asesinado a sus propios padres. Fan Chanyu no pudo evitar apretar los labios con fuerza. El padre adoptivo, Wei Yan, ¿es en el fondo una buena persona o un malvado? La mirada compleja y magnánima de Tao Taifu, que parecía capaz de contener 100 ríos, se posó con serenidad en Fan Chanyu y simplemente dijo: las personas de cierta época solo pueden actuar según lo que la situación les exige, que sus méritos y deméritos sean juzgados por las generaciones futuras. Fan Chanyu asintió levemente y su mirada se posó en el tablero de ajedrez que tenía delante. Sujetó una piedra con fuerza y permaneció en silencio durante un largo rato. Tras abandonar a Tao Taifu, Fan Chanyu llegó a Changning y a Baoer con la tía Zhao y su esposo. Pensó que, dado que Kimin había sido capturado junto al gran tutor Li, encontrar a Yun Qianqian no debería ser demasiado difícil. Xie Wu resultó herido protegiendo a la tía Zhao y a su esposo, por lo que llamó a Xie Qi y le pidió que enviara hombres a buscar a Yun Qianqian. Xie Qi le dijo a Gong Sun Jin que ya había enviado gente y la había encontrado. Sin embargo, por alguna razón, Kimin no la había llevado a la capital, sino que la había
encerrado en una villa privada en la capital de la provincia. Los hombres enviados a buscarla tardarían 1 o 2 días más en regresar. A pesar de todo, Fan Chanyu sintió una sensación de alivio al saber que Yun Qianqian estaba a salvo. Siempre recordaba la amabilidad que Yun Qianqian le había demostrado en sus peores momentos, incluso cuando estalló la guerra en el condado de Qinping. Yun Qianqian pensó en llevarlas consigo y a Chanmin mientras huían hacia el sur con Yu Bao'er. ¿Cómo no iba a estar Fan Chanyu agradecida por su bondad? Le preguntó a Xie Kui sobre la situación actual y se enteró de que el gran tutor Li había muerto definitivamente. Qi Min había sido alcanzado por la flecha, pero aún respiraba. Con Sun Yi no estaba seguro de cómo Chen lidiaría con este descendiente del príncipe heredero de Yengle. Así que ordenó a los médicos imperiales que lo mantuvieran con vida por el momento. El joven emperador también había sido encontrado en la residencia de Weiyan, pero actuaba como si estuviera loco y no estaba claramente si lo estaba o si solo lo fingía. La declaración que los astrónomos imperiales habían sido obligados a publicar antes del golpe de estado de Qi Min y del gran tutor Li sobre el desorden en la vena del dragón y la obtención ilegítima del trono ahora allanaba convenientemente el camino para Bao'er. Ahora todos los funcionarios de la corte seguían las órdenes de Chen. Solo faltaba el momento oportuno para colocar a Yu Bao'er en el trono. Al pensar en la aún confusa verdad del incidente de Jinzhou, Fan Chanyu sintió como una opresión en el pecho. Decidió regresar y practicar una serie de formas de sable para tranquilizarse. En el momento de distracción se topó con Xie Song, que cojeaba mientras llevaba una pila de cosas en el estudio de Chen. La caja de Xie Chong tenía en las manos, cayó al suelo y su contenido se esparció por todas partes. Disculpe, señor, dijo Fan Chanyu, sintiéndose muy culpable. Xie Chong tenía la pierna lastimada, así que se agachó rápidamente para ayudarlo a recoger algunas cosas. La expresión de Xie Chong había sido algo fría, pero al ver que era Fan Chanyu, bajó la guardia y dijo con voz suave: «Fue este viejo sirviente quien, al ver al general absorto en sus pensamientos, no se atrevió a interrumpirlo. Mis piernas no son frágiles, así que no pude apartarme a tiempo y choqué con el general». Fan Chanyu estaba a punto de ofrecerle unas palabras de consuelo al anciano cuando su expresión cambió bruscamente. Había visto que entre las cartas que se habían caído de la caja también había 3 ejemplares del Tiger Tally. Los 3 ejemplares de Tiger Tally llevaban los pequeños caracteres de escritura del sello de Chongzhou, lo que significaba claramente cómo eran los Tiger Tallys de Chongzhou. Pero, ¿por qué había 3? ¿Acaso no siempre hubo 2 mitades de un Tiger Tally, una izquierda y una derecha? La mitad izquierda se entregaba al general al mando, mientras la mitad derecha permanecía en manos del emperador. La respiración de Fan Chanyu se aceleró al instante. Mientras intentaba juntar las 3 cuentas, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. La mitad izquierda y derecha de una misma ficha encajaban fácilmente, y las dos mitades del sello en la costura coinciden a la perfección. El extra era la mitad izquierda, y la que su padre tenía que entregarle en aquel momento era la mitad derecha que le había dado el emperador. El mayordomo de la residencia Sui había dicho que Chen Xingguan había intentado hacer coincidir el recuento de tigres que su padre había presentado ante sus generales subordinados, y el recuento no había coincidido. Así que no era que su padre hubiera entregado un Tiger Tally falso, sino que el que había producido la familia Sui era el falso. Al darse cuenta de esto, sintió como si la sangre le corriera en sentido contrario. Levantó la cabeza de golpe y preguntó a Xie Song: ¿de dónde salieron estas cosas? Al ver el rostro terriblemente pálido y su mano apretando con tanta fuerza los registros del tigre en sus nudillos, se pusieron blanco. Xie Song respondió rápidamente: el
El asesor del tribunal de revisión anteriormente acusó a Wei Yan y luego se retractó de su testimonio e implicó a la familia Lui. También reveló el lugar de la familia Sui escondía su correspondencia con la familia Li. El marqués ya había ordenado a sus hombres que buscaran esta evidencia y acaba de ser enviada hoy mismo desde Chunzhou por mensajería urgente. Al oír esto, Fan Chanyu, sin molestarse en dar más explicaciones, comenzó a rebuscar entre las cartas. «Señor, estoy buscando algo. Se lo explicaré con detalle a Sichen más tarde». La actitud de Sichon fue sorprendentemente tranquila. El general puede buscar lo que usted desee. El marqués dio instrucciones hace tiempo de que el general puede tomar y usar libremente cualquier cosa de esta residencia. La urgencia de descubrir la verdad sobre la masacre de Jinzhou ocurrida hace 17 años atrás eclipsó la leve y extraña sensación que surgió en el corazón de Fan Chanyu al escuchar esas palabras. Lamentablemente, entre las cartas no se encontró correspondencia entre la familia Wei y Sui. Fan Chanyu contempló las 3 fichas de tigre que tenía en su mano, 2 respiraciones y luego se puso de pie. «Señor, le pediré prestadas estas fichas por un momento». Si son, solo dijo el general, puede tomarlos como desee. Los 3 Tiger Tally de la mano, Fan Chanyu fue directamente a buscar a Tao Taifu. Cuando la puerta se abrió de una patada, Tao Taifu acababa de servirse una taza de té. El fuerte golpe le hizo temblar la mano y la taza se derramó, empapándole la túnica. No pudo evitar reprenderla. «Oye muchacha, ¿no te acabas de ir? ¿Qué te pasa? ¿Vuelvas con tanta prisa?» Fan Chanyu le mostró los 3 Tiger Tally. «Padre adoptivo, míralos bien. ¿Estos Tiger Tally son auténticos o falsos?» Los párpados caídos de Tao Taifu se abrieron de golpe. Su reproche se detuvo abruptamente y su expresión se tornó seria al instante. «Déjame ver». Fan Chanyu entregó los registros. Tao Taifu los sostuvo frente a sus ojos, examinándolos cuidadosamente a la luz de la ventana antes de decir: «Estos son los registros del Tiger de Chunzhou. No hay horror». Las manos de Fan Chanyu que colgaban en sus costados se apretaron en puños con la cabeza ligeramente inclinada. Su voz tranquila luchaba por reprimir algo. «El recuento del Tiger que mi padre entregó en aquel entonces era real. La familia Sui tenía segundas intenciones». Tao Taifu frunció el ceño. «Esta familia Sui es realmente extraña. Cuando les pidieron que enviaran tropas para cambiar el rumbo de la batalla, se negó, pero tras la caída de Jinzhou no dudó en intervenir para llenar el vacío. Si la familia Sui fue la única culpable de la pérdida de Jinzhou, ¿por qué el viejo Wei Yan lo encubriría?» Fan Chanyu se dio la vuelta y salió. «El nieto imperial mayor. El nieto imperial mayor sigue vivo. Odia a la familia Sui con toda su alma. Quizás sepa algo». Tao Taifu observó la figura de Fan Chanyu alejarse rápidamente. Luego dirigió su mirada de tablero a ajedrez inconcluso y suspiró suavemente. «Viejo amigo, oh viejo amigo, has sido verdaderamente terco toda tu vida. ¿Qué secreto podrías tener que te llevas a la tumba?» En la penumbra de la prisión solo un rayo de luz se filtraba desde la claraboya. Finas partículas de nieve caían, cubriendo el suelo con una fina capa. El tintineo de las cadenas de hierro resonó al final del bloque de celdas. Un par de botas de brocado caminaron lentamente por el sendero de ladrillos verdes, deteniéndose frente a una celda cerca del fondo. El hombre miró fríamente al anciano erguido que estaba sentado con las piernas cruzadas dentro sin decir una palabra. La prisión imperial estaba cargada de aire frío. Los copos de nieve salpicaban su capa, no dejaban de dar señales de derretirse. Wei Yan abrió sus severos ojos de fénix y miró al joven que estaba fuera de la celda, aquel que estaba a punto de convertirse en la columna vertebral del Gran Jin. Habló con calma. «Al vencedor le corresponden las recompensas. Ya que me has derrotado, no vine hoy solo para ver cómo me encuentro, ¿verdad?» Sichen lo observó en silencio, con expresión fría e indiferente. El canciller acertó. Este marqués vino hoy precisamente para ver cómo luce un hombre que ha pasado toda su vida jugando con el poder después de perderlo.
Wei Yan se burló. Parece que te he decepcionado. Zichen la dio ligeramente la cabeza. Su largo cabello estaba impecablemente recogido por una corona dorada. La luz del tragaluz lejano iluminaba su perfil, acentuando aún más sus rasgos. Sus ojos reflejaban una frialdad profunda, pero algo más parecía esconderse en sus profundidades, algo que resultaba difícil de descifrar. No lo llamaría una decepción. El canciller tiene el corazón de una víbora y la naturaleza de un lobo. Me temo que ya no recuerdas lo que es ser humano. ¿Por qué debería este marqués preocuparse por algo que ni siquiera puede considerarse una persona? Un destello de fría severidad apareció instantáneamente en los ojos de Wei Yan. No un simple ira, sino un atisbo de severidad de un mayor hacia un menor. Zichen lo miró con sus ojos de fénix entrecerrados y dijo fríamente: ¿enojado? ¿Que tienes derecho a estar enojado? ¿O acaso el canciller desea decirle a este marqués que tenías tus razones para matar a tu propia hermana y tu cuñado? Los músculos faciales de Wei Yan se tensaron. Simplemente cerró los ojos y dejó de responder. Zichen continuó con indiferencia. Esa esposa que trajiste a tu casa hace más de 20 años vino a suplicarme que te perdonara la vida. Solo entonces supe que te era indiferente la muerte de Wei Xuan, porque no era de tu sangre. ¿Fuiste igual de indiferente cuando mataste a mis padres? Lentamente alzó la vista, con una sonrisa burlona en los labios, pero su voz rebosaba una fría ironía. ¿O acaso mi madre tampoco era tu verdadera hermana y merecía ser eliminada por interponerse en tu camino? Sus palabras eran extremadamente afiladas, y sus fríos y burlones ojos de fénix había un tenue rastro carmesí. ¡Silencio! Wei Yan ladró de repente. Un destello profundo de dolor cruzó por los ojos de fénix tan similares a los de Zichen. Zichen se abalanzó contra Wei Yan y lo agarró del cuello y le estrelló contra la puerta de la celda con grilletes incluido. El odio reprimido bajo su aparente calma rompió la cordura. Su expresión se tornó salvaje mientras le gritaba a Wei Yan: «Dime, ¿por qué mataste a mis padres? Me hiciste llamarte tío durante más de 20 años. ¿Acaso eres digno?» Las manos de Wei Yan estaban sujetas con grilletes de hierro. Zichen tiró con tanta fuerza que sus sienes golpearon violentamente contra los postes de madera de la celda, provocándole una herida sangrante. Pero su mirada se tornó feroz de repente cuando dijo: «Es como dijiste, se interpusieron en mi camino, así que merecían morir». Las últimas palabras fueron pronunciadas con extrema gravedad. Zichen apretó la mandíbula con fuerza y sus ojos se enrojecieron. Las venas del dorso de la mano que sujetaban el cuello de Wei Yan se hincharon. Apartó bruscamente a Wei Yan y se puso de pie a duras penas, con un aspecto algo desaliñado, y escupió las siguientes palabras: «¡Estás mintiendo!». Wei Yan se dejó caer sobre el montón de paja jadeante lentamente. Al oír esto no ofreció ninguna otra respuesta. Zichen golpeó con fuerza la robusta viga de madera de la celda con palma de la mano, con los ojos llenos de odio, mientras miraba fijamente a Wei Yan. «Renegaste de tu propia familia, obsesionado con el poder. Ahora no te queda ningún poder. ¿A quién sigues ocultando la verdad?». Wei Yan seguía sin responder. Finalmente, Zichen se marchó furioso cuando la puerta de la celda al final del pasillo se abrió de golpe y luego se cerró de un portazo. Se oyó un fuerte estruendo, las cadenas que sujetaban resonaron, evidenciando la inmensa furia de quien la había cerrado. El carcelero no se atrevió a decir ni preguntar mucho. Forcejeó con las cadenas de la puerta y volvió a colocar el cerrojo. La intensa nevada no había cesado, cayendo suavemente desde la claraboya que atravesaba una franja de luz blanca en prisión. Wei Yan yacía sobre el montón de paja seca, observando cómo los copos de nieve se abrían paso entre la tenue luz de la celda, tan limpios que parecía fuera de lugar en la prisión imperial. Cerró los ojos. Su camino hacia la retirada había quedado sellado hace 17 años.
Aunque tuviera que soportar la infamia eterna, aunque mereciera ser herido por 1000 cortes, le bastaba con soportarlo solo. Esa persona era como la nieve primaveral, merecía marcharse intachable, sin dejar una sola mancha deshonrosa en los anales de la historia.